países de nuestra América en este momento, que buscan unidad en su izquierda, pero no tienen un líder. Claro, mira, yo creo que el papel, todo este proceso que se está viviendo en Venezuela, que hay un proceso de construcción, de la unidad. Hay que decir que llevamos 10 años y todavía no tenemos un programa, apenas el programa está. Hay que decir que llevamos 10 años y apenas el partido está. Entonces la figura del líder necesariamente el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Claro, pero no ha sido un proyecto unificador, precisamente. Entonces, en esa situación, la figura del líder, que además es un líder que se lo ha ganado, no es un liderazgo impuesto, es el líder que estuvo en el año 92 en la primera fila, es el líder que decidió en el año 98 asumir la vía electoral, es el líder que cuando está tomando el control del gobierno dice voy a hacer una reforma constitucional y le da al pueblo la potestad de transformar el estamento jurídico y político del país, y es el líder que regresa en el año 2002 para profundizar, es el líder que plantea el carácter antiimperialista de este proceso, es el líder que plantea ante la duda de muchos que había que avanzar hacia el socialismo. Entonces, el liderazgo del presidente Chávez en la transformación, cuando nosotros vemos cuáles eran las metas, cuáles eran los lemas, las consignas del 98, y cuando nosotros vemos hoy que aquí se está debatiendo sobre el socialismo, entonces uno se da cuenta de la necesidad. ¿Y por qué por qué el pueblo apoyaba al presidente Chávez en toda esa cantidad de transformaciones, de avances, de progreso? Porque de todas las cosas maravillosas que tiene nuestra Constitución, tiene una que es la más maravillosa de todas, que es la posibilidad de construir una democracia participativa y protagónica, que le ha dado la posibilidad al pueblo de pensar, de decidir, de actuar, de tener opinión, de tener posición y de participar realmente en los debates para la toma de decisiones, que eso es lo que queremos ensanchar, porque en tanto se ensanche eso y en tanto sean todos los que se agrupen en esa cuestión, vamos a estar en el camino del socialismo mucho más fehacientemente. Pero además hay un asunto que conviene subrayar, y es que la gente durante este tiempo no solo que ha madurado políticamente, en términos de la comprensión que tiene de la política nacional e internacional, de las cosas que le están sucediendo, sino que ese socialismo que durante muchos años tratamos de explicar a las mayorías, y que definitivamente quienes militábamos en aquella izquierda pues no fuimos entendidos por las mayorías, que es una cosa que es evidente, está teniendo en estos momentos de la historia venezolana una traducción concreta, práctica, y en mi concepto se resume en la inclusión social. La gente ha entendido que socialismo es inclusión, que este proyecto está apostando a que cada vez más venezolanos tengan acceso a los bienes y a los servicios necesarios para llevar una vida digna. Sí, precisamente ese punto de la inclusión, y tú lo estabas hablando en términos de la democracia participativa y protagónica, y uno podría pensar, y en función del tema que nos lleva el debate del día de hoy, para la que exista la fortaleza de esa unidad, es condición indispensable precisamente la participación. Puede haber una unidad revolucionaria y socialista construida supuestamente a partir de élites. ¿Eso sería cónsono con un planteamiento socialista? No, es totalmente contradictorio, es todo lo contrario. La participación es básica, porque además no hay que tenerle miedo al conocimiento. No hay que tenerle miedo a que el pueblo participe. Por eso es que lo que está haciendo el sistema socialista, el sistema de formación socialista Simón Rodríguez, es extraordinario, porque se están entregando los instrumentos para que el pueblo, para que los militantes conozcan la realidad y sean capaces de transformarla. En la medida que nosotros transformemos, que nosotros seamos parte, seamos millones y millones los que tengamos la capacidad y la posibilidad de transformar nuestra realidad, nosotros vamos a estar construyendo el socialismo a pasos acelerados. Incluso, Sergio, allí hay una cosa que es fundamental y solamente enunciarla. Cuando Simón Rodríguez habla precisamente de la educación popular, es esa la connotación que plantea, es la condición liberadora. Es precisamente que el pueblo con nivel de conciencia, con la conciencia es que construye precisamente esa liberación. Y es cuando plantea, por ejemplo, la condición del presidente de la República de ese empeño en la formación, para que cada uno de nosotros construya precisamente esa alternativa. 30 segundos, Leonel. 30 segundos para despedirnos.
yo estoy muy contento por estar acá llevando esta discusión con ustedes. Justamente es una demostración que tiene que haber diversidad dentro de la unidad. Tenemos distintas posiciones, las hemos ventilado, pero también somos protagonistas de una unidad de acción en lo táctico y en lo estratégico. Creo que las dos son importantes, tanto la unidad en lo táctico, la comprensión que las pequeñas medidas, que los pequeños pasos que damos todos los días contribuyen con el logro de los objetivos de largo plazo, así como, por supuesto, la coincidencia en esos grandes objetivos que nos hemos propuesto de transformación de la sociedad. Tiene que haber armonía entre las dos, entre la táctica y la estrategia. Muchas veces, muchísimas veces, las discrepancias, las distancias, las diferencias en relación con la táctica han terminado comprometiendo los objetivos estratégicos de las revoluciones. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Sí, estoy de acuerdo. Ahora sí. Oye, vale. Sí. Una pregunta solamente de cierre. Con la anexión de un país vecino al imperio norteamericano y con esa base militar, ¿hay alguna duda de dónde está precisamente el enemigo? No, yo creo que no, yo creo que está perfectamente claro y lo que nosotros tenemos que ahora es favorecer el debate, como decía el presidente, escuchar al pueblo. El pueblo no se equivoca, la sabiduría popular nos permite encontrar las soluciones a muchas cosas que a veces no se encuentran. Por eso es que hay que fomentar el conocimiento, fomentar el estudio y fomentar el debate, porque esos van a ser los elementos generadores de la unidad, en tanto todos estemos informados y en todos nos sintamos protagonistas del proceso que estamos viviendo. Claro, y entender, por ejemplo, que esas bases militares en Colombia no solo son quizás para un eventual ataque militar, sino para dividirnos, para evitar la unidad entre nosotros. Nosotros tenemos que ir a un corte, por cierto, y despedimos a Sergio, despedimos a Lionel. A regreso a la síntesis, ya volvemos. Mi nombre es William Guerrero Tatis, era promotor de acción comunal y entré a trabajar en la primera industria química. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Woolworth. Es decir, Juana o su hermana. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, construiremos la nueva vida. Y precisamente el pueblo de Venezuela tiene esa voluntad, tiene esa disposición, lo viene demostrando desde siempre, desde hace 14.000 años, como dijo Iraida Vargas, desde hace 500 años después de la invasión, desde hace 200 años después de la independencia. Y además, en estos últimos 10, casi 11 años, se ha venido reafirmando constantemente. Estamos decididos a ser libres y la unidad es fundamental en ese trabajo. Sí, Jorge, incluso unas palabras como las del Che, donde, bueno, habrá que hacer la revisión desde el punto de vista de procesos históricos, cómo conflictos, dificultades pudieron abrir el boquete probablemente para que se cegara una vida precisamente como la del Che, y lo que empezamos hoy, antes decíamos en el segmento anterior, la falta de Alí I, y lo que vamos a suponer lo que significaría hoy la América Latina con el Che. O sea, evidentemente son significados distintos. Hoy hemos trabajado un poco lo que es el tema de la unidad, y evidentemente es un tema trascendente, sobre todo cuando la lucha de la izquierda en gran parte ha estado asociado a este tema como virtud y a este tema también como dificultad. Dentro de los puntos que más o menos de alguna manera abordamos el día de hoy, un punto ha sido el tema, primero, de identificar propiamente dónde está el enemigo, dónde está el adversario de alguna manera, y dentro de esa discusión de dónde está el adversario hay un punto que normalmente es olvidado o es de alguna manera escondido, y es el tema del debate. En función de un supuesto de la unidad
y de del supuesto de una unidad de apariencias, se obvia propiamente lo que es el debate y lo que es propiamente la discusión. Y la discusión podríamos decir que va más allá y va a la discusión propiamente desde el punto de vista programática. Si me permites un ejemplo, dentro de las vertientes del sistema de formación socialista, Simón Rodríguez, una de las vertientes, que es la masiva, está asociada al tema propiamente de las patrullas, y otra vertiente está asociada, por ejemplo, a lo que es el tema de los frentes campesinos, de los frentes de trabajadoras y trabajadores, etcétera. Muchas veces pensamos que algunos problemas de unidad, ¿no?, están planteados porque la gente está enemistada. Y probablemente si nos sentamos a discutir desde el punto de vista ideológico, veremos que muchas de esas cosas pueden obedecer a corrientes desde el punto de vista clientelares, a corrientes falsas, de grupitos, etcétera, y no probablemente a divisiones desde el punto de vista ideológico. La necesidad del debate y la conciencia permite abordar tanto la identificación del enemigo como probablemente lo que son los elementos trascendentes. Hemos discutido lo que es la necesidad del plan, de la visión programática, de la unidad desde el punto de vista de lo táctico y la unidad desde el punto de vista de lo estratégico, y por supuesto lo que ha sido el tema de la necesidad de ese liderazgo de alguna forma que consolida propiamente los procesos de unión, en este caso, en el caso de Venezuela, lo que ha sido el liderazgo histórico del presidente Chávez. Estamos en un periodo de victoria popular, es una de las frases que hemos discutido el día de hoy. La confrontación de las ideas es el fundamento para el crecimiento político. Hay posibilidades de ensalmarse en el espacio de la revolución, hay una unidad que se construye a partir del debate. La historia de la izquierda estuvo plagada precisamente por la desunión. Son parte de los temas que hemos de alguna manera planteado, y esto va a lo cotidiano, Jorge, y tiene que ver cuando estamos en el consejo comunal, cuando estamos propiamente en la patrulla. A veces tenemos una discrepancia con un compañero, a veces incluso algunos tratan de apropiarse de manera indebida de cualquier espacio de debate, de discusión, y uno tendría que sentarse a preguntarse, ¿importa más el dominio de ese espacio o importa el valor trascendente que es la construcción de un tejido popular? Así es, y además, como decía Sergio Rodríguez, tener en cuenta los elementos que quieren dividirnos. Fíjate, estas no son las reflexiones de Fidel del año 2008-2009. En la segunda declaración de La Habana, en 1962 creo que fue, nos dice: ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos por el gobierno de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas de los pueblos, invocando hipotéticos peligros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el único y exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos. Eran pactos contra los pueblos, contra el único peligro, el peligro interior del movimiento de liberación que pusiera en riesgo los intereses yanquis. Eso lo dijo Fidel Castro en aquel momento, en la década de los 60. Y Hugo Chávez, en el último de los documentos del primer cuaderno de formación socialista, nos dice: ¿qué estaría pasando en Sudamérica si el gobierno de Allende no hubiese sido derrocado por el imperialismo? ¿Qué estaría pasando en Sudamérica si el gobierno de João Goulart no hubiese sido derrocado por el imperialismo? Estoy hablando solo de gobiernos, pero ¿qué estaría pasando hoy en Colombia si no hubiese sido asesinada la voz del pueblo colombiano que fue y sigue siendo Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen asesinado a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a Augusto Sandino, al Che? Nos dividen a través de esos elementos. Por eso, cuando el presidente plantea lo del magnicidio, es una manera de dar al traste con una revolución que tiene un sólido liderazgo buscando la división de las bases. Sí, Jorge, incluso tú lo has referido, en esas lecturas también están las líneas del presidente el día de hoy, probablemente eso podamos ir hacia el cierre, pero si ustedes ven lo que es este cuaderno, por ejemplo, de formación socialista, hay dos elementos vertebrales que están a lo largo de todos los escritos, a lo largo de Martí, a lo largo de Bolívar, a lo largo de Sandino, cuando están propiamente los primeros documentos que serían casi que la semilla de lo que es hoy el ALBA, sí. La declaración de la Habana que tú leías ahora. Hay dos constantes fundamentales: unidad y antiimperialismo. Unidad ante el enemigo común. Unidad para vencer, unidad para construir la felicidad profunda. Unidad y antiimperialismo, constantes que deben seguir siendo constantes, no solo en el presente, sino en el futuro. En esta década no podemos fallarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, como bien lo decía el presidente Chávez. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ojalá que este debate haya servido para que ustedes tengan más insumos para dar el verdadero debate